¿quiénes somos nosotros? Ya les he contado un poquito. El Centro Grossman tiene aproximadamente 4 a 5 años de fundado y trabajamos con las especialidades que les he mencionado. Lo principal, y creo que lo que nos funciona mejor, es nuestro trabajo sistémico. ¿Qué significa un trabajo sistémico? Y eso es algo que desde un inicio les recomiendo a todos, tanto profesionales como padres, siempre cuando se decidan por un tipo de intervención, tengan en cuenta que se trabaja en equipo y se trabaja con todos los entornos del niño. No se trata de trabajar únicamente con el niño, porque el niño no es el problema, digámoslo de esa manera, sino que es trabajo con padres, asesoría a los padres, trabajo con el colegio, con los centros educativos, con terapeutas, un trabajo interdisciplinario también. Por ejemplo, yo, terapeuta conductual, trabajo en equipo con otros terapeutas de otras especialidades, para que de esa manera vayamos actualizando el plan de trabajo, todos manejemos un lenguaje similar, todos estemos informados de lo que significa esta condición en la que se encuentra el niño o el adolescente, y podamos trabajar en equipo teniendo los objetivos tanto a corto y a largo plazo presentes, y de esa manera poder alcanzar mejor los objetivos. Luego, siempre antes de empezar una intervención o un tipo de terapia es importante conocer al niño, conocer al paciente que va a ingresar a terapia. Tener un diagnóstico del TEA, del trastorno del espectro autista, no significa ser igual a las otras personas que tienen este diagnóstico. Cada persona con esta condición o dentro de esta condición es única, tiene características únicas, por eso se habla de un espectro autista que contiene muchas características diferentes y en combinaciones diferentes, y es por eso que es importante hacer una evaluación inicial, teniendo en cuenta la versión de los padres, siempre que los padres pasen por una entrevista en la que el terapeuta y la persona que los vaya a acompañar en la intervención tenga todas las informaciones necesarias para poder hacerse un perfil del niño, de la dinámica familiar y de todos los entornos del niño. Y una vez con este perfil del niño y de los entornos, teniendo en cuenta las habilidades, las dificultades que tiene el niño, los intereses que tiene el niño, porque los intereses de nuestros pacientes son una de nuestras prioridades dentro del plan de trabajo, porque si no está motivado el niño y no incluimos sus intereses, lo más probable es que no podamos llegar a ellos, pero también teniendo en cuenta sus límites, ¿no? ¿Qué miedos tiene? ¿Hasta dónde podemos llegar con el paciente? ¿Hasta dónde no? Conociendo a los familiares también. Y una vez que tengamos todo este perfil, ya podemos hacer un plan de trabajo. Y esa sería mi segunda recomendación para todos ustedes. Si se deciden por iniciar una intervención terapéutica con su hijo o recomiendan a un alumno, por ejemplo, que el plan de trabajo sea hecho de acuerdo a la persona que va a ser intervenida o tratada, teniendo en cuenta todos estos puntos y estos aspectos. Y una vez con este perfil y con el trabajo o el plan de trabajo hecho, definimos recién los objetivos, ¿no? Porque los objetivos en una persona con un niño de 2 años no deberían ser los mismos objetivos que en un niño de 2 años B, porque tiene otras características, tiene un perfil distinto. Entonces, para cada uno de nuestros chicos, nosotros ponemos nuestros objetivos. Tienen que ser objetivos realistas. Yo sé que todos los papás desde un inicio quieren que sus hijos socialicen, hablen, fijen la mirada, incluso me preguntan si van a llegar a ir a una universidad, si se van a casar. Hay muchas preguntas, que es entendible, y yo comprendo estas preguntas, pero todo lo tenemos que tomar paso a paso y con mucha calma. Ahí yo sé que se necesita mucha fuerza, tolerancia, sobre todo a la espera, pero es importantísimo ponerse objetivos realistas para que a lo largo de estas intervenciones no ocurran situaciones de frustración que al final nos hagan rendirnos, tirar la toalla y quizás perder muchas oportunidades de avance en el desarrollo de nuestros chicos. Las 3 metodologías de las cuales les voy a hablar hoy día en el punto número 4 son las que he mencionado acá, que es el ABA, el ABA, Applied Behavior Analysis, TEACH, que es una metodología de ayudas o apoyos visuales para nuestros chicos, y teoría de la mente, que
porque es una manera de trabajar con nuestros chicos, sobre todo los chicos verbales, para llegar a apoyarlos a que desarrollen empatía. Las preguntas que les he puesto acá son preguntas muy frecuentes por parte de papás, incluso de profesionales en el ámbito de educación, que llegan a mí, y que algunas de esas preguntas, sobre todo 3 de esas preguntas, yo sí las puedo responder con certeza. Otras preguntas podría decirles desde mi punto de vista, de una manera subjetiva, cuál es mi opinión al respecto, y estoy segura que voy a discrepar con varios otros profesionales, porque cada uno creo que se crea su propia idea acerca del tema y defiende sus ideas. Les voy a leer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es culpa de los padres? Mi respuesta siempre es no. Los padres, los familiares no tienen nada que ver con un diagnóstico de sus hijos. Con el caso de autismo, es genético, sí, tiene un lado genético. Las vacunas causan el TEA, lo dejo como pregunta abierta. Es una enfermedad autoinmunológica. Mi hijo llegará a hablar. Ahí yo no soy la persona indicada para pincharle el globo a nadie, y siempre digo, no quiero darte la respuesta ahorita porque lo más probable que sí, pero esperemos a cómo se vaya, o cómo vayamos evolucionando y se vaya dando los avances en el niño, porque al final quizás el lenguaje verbal no es lo más importante, ¿no? Y hay otras habilidades que tenemos que desarrollar primero para poder llegar a una comunicación verbal en ellos. Puede ir a un colegio regular, y bueno, y algunos papás también me preguntan y me dicen, Emily, en los últimos años vemos que cada vez hablan más de autismo, hay más niños con autismo. Hace unos años atrás yo decía, no hay más casos, o sea, no es que vayan aumentando, sino que cada vez se sabe más del tema de autismo, por ende hay más diagnóstico, hay más información. Hoy en día digo, sí, hay más casos de autismo, efectivamente. Sí, 1, porque se sabe más del tema, pero 2, porque hay otros factores que están involucrados en esto, de los cuales les voy a hablar ahora también. Así que, para empezar, todo el tema de teoría y de por qué se genera el autismo, quisiera lanzarles a ustedes 2 preguntas. Los que están de acuerdo con esta primera pregunta, les pediría que levanten la mano, como para yo también saber cuáles son las opiniones de ustedes. ¿Quiénes creen que el autismo es genético? ¿Y quiénes creen que el autismo es una enfermedad? Ok. Y lo último es, ¿quiénes creen que el autismo es una condición de vida? ¿Qué es la mayoría? Ok. No, yo no quiero decir mi opinión porque no estoy acá para convencer a nadie, sino más bien para comentarles un poquito lo que se sabe hoy en día y actualmente con qué trabajamos. Pero sí es interesante ver cuáles son las opiniones de ustedes y que la mayoría sí coincide con lo que yo les voy a presentar hoy día. ¿Qué es el TEA? Más allá de las características, porque a eso voy a llegar en un rato, es por qué existen este diagnóstico, por qué las personas con TEA llegan a tener TEA. Existe un factor genético, definitivamente, hay un tema genético de por medio, pero también existen factores ambientales, que ahora les voy a comentar cuáles podrían ser, que influyen en esto, ¿ya? Hoy en día se sabe que existen 2 tipos de autismo. Un tipo de autismo es el autismo puramente genético, ¿no? que es un tema hereditario, que es una persona o un recién nacido que ya cuenta con muchas de estas características, y a lo largo de su vida se van notando más características. Estas características o estos síntomas pueden ir variando de acuerdo al tipo de intervención que obtenga el paciente en este caso. Incluso puede ser que se reduzcan o que se reduzca el nivel de intensidad y de aparición de muchas de estas características, pero la persona sigue estando a lo largo de su vida dentro de una condición de autismo, y que se habla de un autismo puramente genético. Y el segundo tipo de autismo es el autismo adquirido. Eso no significa
de que no haya un lado genético también de por medio, ojo. Hay personas que están genéticamente hablando más predispuestas a desarrollar estas características relacionadas al autismo que otras. Entonces, si tenemos factores ambientales, como por ejemplo los siguientes que tengo acá, una deficiencia en vitaminas y minerales, una mala nutrición, de ahí hay, bueno, deficiencia en omega 3 y un síndrome que se llama del intestino permeable, que tiene que ver con la flora intestinal y todo. Puede ser que personas con una genética más vulnerable, incluyendo estos factores ambientales, sean o estén más predispuestos a generar más características relacionadas al autismo que otras. Entonces, si se diera este caso, que ocurre, por ejemplo, en niños que hasta el año y medio los padres me dicen, pero hasta el año y medio o hasta los 2 años mi hijo interactuaba, hablaba, había fijación de mirada de por medio, y de la nada cambió, y muchos me dicen, y de la nada se convirtió en autista. No es que de la nada se convirtió en autista, sino que de por sí, genéticamente hablando, había una predisposición, y lo que hizo que al final estas características se notaran más en algún momento de su vida fueron algunos factores ambientales que influyeron también en este tema. Bueno, entonces, para resumir hasta acá, efectivamente el autismo tiene un tema genético de por medio. Hay factores ambientales, sí, que influyen en cuánto se va a notar y cuánto no estas características. Con respecto a si las vacunas causan el autismo, la vacuna no causa el autismo, pero la vacuna sí puede aportar, de acuerdo a los componentes que tenga, a que desencadene algo en el organismo, que muchas de estas características se noten más, ¿sí? Y bueno, y hay que tener en cuenta que tanto lo genético como lo ambiental va de la mano, y lo genético es muy poco probable combatirlo y tratarlo, pero sí podemos trabajar con lo ambiental. Y lo ambiental no solamente se trata de lo que está el entorno y lo que es contaminación y alimentación, sino también cómo estamos dentro del hogar, cómo es la dinámica familiar, cómo son las dinámicas dentro del colegio, qué tantos logros sociales está teniendo este paciente o este alumno dentro del lado académico. Y a eso también me refiero cuando hablo de medio o factores ambientales, ¿no? Porque el área emocional tiene mucho que ver con las experiencias que este niño va teniendo a lo largo de su vida, y que influyen también qué tanto se va a poder desarrollar socialmente hablando y qué tanto no. Y ahí es donde nosotros también tenemos que intervenir. Vuelvo a lo que dije en un inicio, para lo que recién llega también. Hay un tema, me perdí. Hay un tema de que uno dice, el niño es el que tiene que entrar a terapia y con el que se tiene que trabajar. Esto se tiene que respetar, efectivamente se tiene que trabajar con el niño para ir desarrollando o apoyarlo a desarrollar habilidades, pero todo lo demás no se puede dejar de lado, y el trabajo tiene que ser en equipo. Seguimos con el tema de cuántas personas hoy en día están dentro de esta condición. Hay un aumento increíble en la cantidad de personas diagnosticadas hoy en día, en el 2017, a diferencia de hace 2 años nomás, o sea, tampoco es que sea tanto tiempo. Hace 2 años que yo estuve parada acá, recién había sido mamá, yo hablaba de cada 68 personas, hay una persona con autismo en el mundo, hablando mundialmente. Hoy en día, 2 años después, hablamos de cada 25 personas hay una con autismo. Entonces, si lo vemos en porcentajes, es el 4% de la población, ¿no? Entonces, ahí uno dice, ¿es porque las personas o porque la sociedad sabe cada vez más del autismo y se informan más acerca del trastorno del espectro autista? Sí, influye, pero también hay algo que está ocurriendo que hace que los chicos cada vez presenten más este tipo de características. Bueno, y hay una fecha importantísima para las personas que estamos
involucradas y relacionadas con el tema del trastorno del espectro autista, que es el 2 de abril. El 2 de abril, ahí felicito a Soy Autista IK y sobre todo a Mila Guamán, que hace un trabajo lindísimo. Es una fecha importante, creo que para todos nosotros, porque celebramos a las personas dentro del TEA, ¿no? Es una fecha en donde ellos se deben sentir orgullosos de tener la condición que tienen, nosotros de tener contacto con personas maravillosas dentro del TEA, y es el día donde realmente celebramos su día, pero también lo utilizamos para sensibilizar a la sociedad y a otras personas en el entorno y dejarles en claro que no se trata de niños malcriados o niños que no quieren seguir indicaciones, sino que se trata de una condición donde tiene que haber mucho respeto de por medio, mucha tolerancia, pero sobre todo conocimiento para poder aceptar y entender y sobre todo las conductas de nuestros chicos. Muchas veces escucho cuando yo entrego un diagnóstico, porque nosotros cuando evaluamos a los chicos evaluamos con el A22 y el ADIR, que son dos metodologías de evaluación con las cuales podemos decir si la persona se encuentra o no dentro de un trastorno del espectro autista. Los papás me preguntan, ¿y en qué nivel se encuentra? Cuando yo digo efectivamente sí es un caso que está dentro del TEA, ¿en qué nivel se encuentra? En ningún nivel. ¿Por qué? Y de repente muchos de ustedes se van a sorprender. No existen niveles. Hoy en día ya no se habla de niveles dentro del trastorno del espectro autista. Se podría hablar de niveles de las características, se podría hablar de qué tan frecuentes son los síntomas o la aparición de los síntomas que presenta cada uno, pero ya no se habla de eso. Se habla de que está o no está dentro del trastorno del espectro autista y punto. Lo que sí se podría, o en lo que sí se podría hacer una diferencia es con respecto al rango de preocupación, que eso es oficial dentro del A22, es un rango que sí lo ponemos entre leve, moderado y severo, y rango de preocupación significa o está relacionado en qué tan funcional puede llegar a ser esta persona, ¿no? Qué tanto puede aportar a la sociedad, porque al final nuestro objetivo, yo creo que de todos ustedes, nuestro objetivo principal es que esta persona sea integrada y lo más funcional posible, ¿no? Yo no creo que el único objetivo sea que hable o que se case o que vaya a la universidad, sino que sea funcional dentro de sus habilidades y los intereses que muestre. Y para ser funcional, y perdonen por la expresión, pero debe dejar de ser una carga para la sociedad y para las personas, y tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza, sino que es un aporte más para la familia, es una persona que realmente cumple con sus funciones, con sus responsabilidades, y eso es a donde queremos llegar, ¿no? Y ahí es donde nosotros ponemos efectivamente un rango de preocupación, qué tanto apoyo va a necesitar la persona al inicio, de repente necesita un acompañante para el colegio, de repente necesita un acompañante dentro del hogar también, pero ese rango de preocupación, y esto quiero que quede claro, puede ir variando de acuerdo a los avances de cada uno de nuestros chicos, ¿no? Porque si yo diagnostico, por ejemplo, al inicio a un niño dentro del rango de preocupación severo, podría ser que después de las intervenciones y haciéndole check a los objetivos a corto plazo que vamos alcanzando, en la siguiente evaluación sigue estando efectivamente dentro de un TEA, pero ya un rango de preocupación moderado, ¿no? Y nuestro objetivo final es que llegue a un rango de preocupación leve, donde sea lo más funcional posible, que incluso les comento, tenemos adolescentes o hasta adultos no verbales dentro de la condición del autismo, que efectivamente no se comunican como nosotros de forma verbal, pero que tienen otros medios de comunicación que les funciona exactamente igual que el nuestro y que son funcionales y que tienen un trabajo y que se desenvuelven de la manera más autónoma e independiente posible. Las características que les voy a nombrar ahora están divididas en 3 áreas, que hoy en día se conocen como la triada. Está el área de reciprocidad social, o sea, todo lo que son habilidades sociales sin incluir la comunicación, pero habilidades sociales como la empatía, por ejemplo. Punto número 2 es la comunicación verbal y no verbal, porque sabemos que existen 2 tipos de comunicación.
Y la tercera área sería repertorio de intereses y actividades restringidos y repetitivos, que ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata cada una de estas áreas y cuáles son las características típicas o más comunes. No voy a nombrar todas las características que están dentro de la gama de TEA, pero sí las más comunes y las que con más frecuencia observamos. Antes de pasar a las características, quería hacer hincapié en esto que es importante. En el 2013, el Manual de la Salud, o sea el DSM-4, dejó de ser el 4 y pasó al 5, fue actualizado. Y en el momento que el Manual de la Salud Universal, no es del Perú, sino en general, pasó a ser 5, cambiaron un poquito las condiciones de diagnóstico y diagnósticos como por ejemplo el síndrome de Asperger o el autismo infantil o el trastorno generalizado del desarrollo, el síndrome de Rett, algunos que ustedes ven ahí. No dejaron de existir. No significa que una persona con Asperger desde el 2013 ya no tiene Asperger, no me refiero a eso, pero las personas que son evaluadas desde el 2013 en adelante, si son evaluadas por una persona actualizada, ya no deberían recibir TGD, ni síndrome de Asperger, ni ninguno de estos diagnósticos, porque ya no son los diagnósticos actuales. Y ahora todos estos diagnósticos pasaron a ser TEA, trastorno del espectro autista, sin niveles, acuérdense de eso, sino que nivel de preocupación leve, moderado, severo. Uno cuando escucha características del autismo, características del TEA, siempre escucha literalidad, falta de, no sé, comunicación no verbal, falta de fijación de mirada, que son todo negativo, ¿no? Casi siempre hablamos de las cosas que no pueden hacer, a diferencia de la mayoría de nosotros, pero no sé si, espero que la mayoría de ustedes también se han puesto a pensar en qué cosas positivas tienen nuestros chicos con TEA, y por eso quiero empezar a hablar de las características, pero las características positivas que tienen las personas con TEA, y características y habilidades y valores que nosotros deberíamos imitar, y que yo creo que yo en mi caso, trabajando hace más de 8 años con personas dentro del TEA, me he convertido no en la mejor persona, obviamente, porque cada uno tiene sus defectos, pero creo que sí en una mejor persona, aprendiendo día a día de nuestros chicos, porque son personas realmente puras, transparentes y con muchas cualidades, y algunas de ellas se las voy a nombrar ahorita. Por ejemplo, el tema de la memoria, ¿no? Y sobre todo memoria visual más que la auditiva. Es algo impresionante la buena memoria que tienen, que es algo que yo trato de imitar pero no lo logro. Transparencia, que son personas muy leales, con mucha sinceridad de por medio, que en algunos casos también podría traerles o meterlos en problemas, porque a veces son demasiado directos y no tienen filtro al comentar algunas cosas, pero eso es un valor y una cualidad que tienen, y que creo que muchos de nosotros también deberían imitar y ponerlo en práctica. El orden. Tengo una mamá que me decía hace poquito: mi hijo es súper desordenado, no sé cómo hacer, tiene los juguetes tirados y no sé, me hablaba de todo el desorden y el caos que este niño hacía en la casa. Y el día que yo fui a hacer la visita en la casa, nos dimos cuenta que efectivamente el niño era desordenado, pero era desordenado con las cosas que no le interesaban. El niño no le interesaba jugar con Lego, con carros y con todos los juguetes que tenía dentro de su cuarto. No le interesaban los adornos de la mamá, por eso los metía y los escondía, o quizás le causaban algún tipo de temor, pero como es una persona no verbal, no tenía cómo comunicármelo. Los tenía escondidos en algún sitio, pero en el momento que yo abro el closet, donde normalmente hay ropa en los dormitorios, el niño había tirado o dejado la ropa en un espacio donde si uno entraba al cuarto se veía desordenado, efectivamente, pero uno abría el closet y había ordenado, un niño de 4 años, había ordenado todos sus libros, cómics, revistas, porque es su pasión, es su interés.
por abecedario, todito ordenado a lo largo de su closet, y era una colección de hasta, yo diría, de más de 1000 unidades de libros y revistas y de cosas, y no permitía que nadie se acerque a su colección y que nadie le mueva nada, y ahí sí veíamos el orden. Y ahí es donde yo digo, hay un orden dentro de sus mentes, pero también hay un orden físico y orden que nosotros podemos ver de su entorno, pero del entorno que les interesa. Todo lo demás, y por eso yo le dije a la mamá, guarda los juguetes. Pero ¿cómo lo voy a guardar? Me dice, si es un niño de 4 años, debe jugar, pero no es lo que en este momento le interesa. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a jugar. ¿Por qué le tenemos que enseñar a jugar? Porque esa es la única manera que va a tener él de socializar con chicos de su edad, ¿no? Entonces sí tiene que haber un aprendizaje de juego funcional y de juego simbólico, que después les voy a contar un poco de esto, para crear en él un método de socialización, ¿no? y de que pueda interactuar con otros chicos. No sé si me olvidé de algo. Bueno, el tema del interés social, eso es algo que muchas veces lo discutimos, porque nosotros pensamos de que quizás una característica dentro del TEA es la falta de interés social, ¿no? Y ahí yo me pregunto y digo, ¿realmente es la falta de interés o es más bien que no sé cómo interactuar, no sé cómo poner en práctica las pocas habilidades sociales que tengo, o de lo contrario, si las pongo en práctica me va tan mal que no tengo logros sociales que prefiero no acercarme y no correr riesgos, entonces me alejo de lo desconocido o lo que no conozco, y aparento ser ante los ojos de los demás una persona sin interés social, ¿no? Entonces, ojo con esta característica de son personas sin interés social, son personas que no quieren socializar. Muchas veces no es que no quieran, muchas veces es que les da miedo, no saben cómo, o simplemente han tenido tan malas experiencias que ya no quieren seguir sufriendo con respecto a esto, entonces prefieren alejarse y meterse en lo que realmente les gusta y les causa seguridad y tranquilidad. Y como último tema, hay una característica que muchas personas dentro del TEA tienen, aparte de TEA, que se llama síndrome de Savant, que es como que la habilidad que tienen para ser expertos, realmente expertos, no estudiados de forma autodidáctica en un tema, ¿no? Tenemos en el centro, no sé, chicos de 6, 7, 8 años que se saben todas las fechas de las guerras mundiales, de los nombres de los o por ejemplo otro que se sabe absolutamente toda la información de fútbol, de tallas, de los jugadores, de cumpleaños, de todo. Entonces son personas que efectivamente tienen una pasión por un tema, que ojo, esta pasión o este interés puede ir variando, pueden empezar con fútbol y de ahí terminar en la guerra mundial, en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero a eso se le llama síndrome de Savant, porque realmente esta inteligencia cognitiva que tienen y la buena memoria que tienen la emplean únicamente y la gastan, por decirlo así, únicamente en un tema de interés, y ya en otros temas, en inglés y en otros cursos, por ejemplo en el colegio, la verdad que no les interesa, no les llama la atención, entonces no son tan buenos. No significa que no sean personas inteligentes, porque no se sacan buenas notas en inglés o quizás en matemáticas o en otros cursos, pero lo que hacen es, tienen una memoria selectiva, se acuerdan de lo que realmente les interesa y efectivamente gastan energías aprendiendo cosas de su interés. Y para que sepan, si en algún momento escuchan, síndrome de Savant. Paso a la primera área de desarrollo, que es la interacción social. Les voy a nombrar las características más comunes en esta área de los chicos. Una es, por ejemplo, poca comprensión de reglas sociales. Hay una diferencia entre dos cosas acá. Hay chicos que realmente no quieren seguir, que sí las entienden, pero que no quieren seguir porque son oposicionistas y tienen otro tipo de conductas, y otras personas que realmente no las comprenden o no les dan tanta importancia. Entonces, ahí mi recomendación para ustedes, profesionales, papás, lo que sea, pero mi recomendación es poner prioridades. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, que una persona con TEA
salude o se despida con beso. ¿Qué tan importante es que una persona dentro de esta condición diga gracias cada vez que se le entregue algo, o diga por favor cada vez que pida algo? Ahí yo les dejo esta pregunta abierta, ¿no? Pero yo he tenido que luchar varias veces con colegios y con profesores que me dicen, pero no es posible que entre al salón y nos salude, pero no es posible que esto y lo otro. Pero ahí es donde nosotros nos tenemos que meter en la mente de nuestros chicos y sobre todo en qué intereses tienen ellos, qué les cuesta, qué no les cuesta. De repente hay un tema sensorial de por medio, que en verdad acercarse a una persona y dar un beso a una persona es como si le estarían tirando una cachetada por ser extremista, pero duele, puede doler y puede ser muy incómodo para ellos. Entonces yo empezaría hablando de qué habilidades sociales debería realmente desarrollar esta persona y dónde debemos apoyar nosotros para que esta persona, socialmente hablando, sea funcional y no sea tanto un tema de seguir las normas sociales dentro de Lima, dentro del Perú, porque acá todos saludan y acá todos nos damos besos, sino más bien qué es lo que necesita él o ella para poder integrarse de manera correcta dentro de grupos y de la sociedad. Porque yo, por ejemplo, he estudiado 8 años en Alemania y he trabajado en colegios allá también inclusivos, y nosotros nunca hemos tenido problemas o las quejas de los profesores nunca han sido relacionados a no saluda cuando entra, no agradece, no se despide, no sonríe cuando yo le sonrío o no me mira a los ojos, porque de por sí la sociedad y la mentalidad allá es distinta, y cuanto más al norte nos vayamos, y a Finlandia y otros países, más fríos son. ¿Pero por qué? Porque así funciona su cultura y sus normas son distintas a las de nosotros los latinos. Pero una persona con TEA dentro de una cultura latina y quizás tan extrovertida y tan cariñosa, no sé cómo decirlo, como somos nosotros, tiene mucho más dificultades que en otra cultura. Entonces ahí sí les pediría, pónganse a pensar y sean realistas qué es lo que realmente le quieren exigir y qué cosas no son tan importantes para ellos. No siempre los temas de interés suyos van de acuerdo a la edad cronológica que tienen, ¿no? Porque tengo chicos que tienen 8 a 10 años y su tema de interés es, por ejemplo, Barney o Bugs Bunny o algo así, y los chicos ya están hablando de Pokémon o incluso ya de chicas y de salidas y otras cosas, y no encajan por temas de interés. Entonces ahí, en lugar de decirle cambia tu tema de interés de Barney a interesarte por las chicas, lo que se tiene que hacer es buscar temas de interés donde realmente coincidan, como por ejemplo ajedrez o no sé, algún tema donde sí podrían coincidir, y que los profesores traten de involucrar o de integrar a esta persona en situaciones donde realmente se pueda hablar de otros temas, pero no obligarlo a que tenga los mismos temas de interés de los chicos de su edad. Déficits en reciprocidad, que es el tema de empatía. Esto sí es importante, tiene que ver con una neurona que todos tenemos, que es la neurona espejo, que nos permite como que darnos cuenta qué es lo que está sintiendo la otra persona sin que nos lo diga de manera verbal, solamente a través del lenguaje no verbal o del contexto únicamente, y eso es algo que nuestros chicos aprenden. Yo no digo que no, pero que es difícil, y si lo llegan a aprender, yo siempre digo, lo aprenden como un manual de paporretas, ¿no? Y si por ejemplo nos ven tristes o llorando, podría ser que sí sientan empatía con nosotros. Muchas veces no saben cómo expresarlo, y ahí es donde nosotros les enseñamos y decimos, mira, haces esto, o quizás puedes dar un abrazo, o puedes decir esto o esto, o de lo contrario, simplemente no digas esto o esto o esto, porque eso va a hacer sentir peor a la persona. Siempre hablar de consecuencias. ¿Qué consecuencia tiene la conducta que tú estás mostrando ante la otra persona? Ojo que esto es para personas verbales, con las que se puede trabajar el tema de empatía, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, sobre todo ponerse en los zapatos de los demás, reconocer las emociones de los demás a través de un lenguaje no verbal, se les complica en la mayoría de los casos bastante a nuestros chicos, y ahí es donde necesitan nuestro apoyo, siendo nosotros su espejo emocional. ¿Qué me refiero con eso? Que por ejemplo, una persona en crisis, verbal o no verbal, ahí sí no importa mucho, porque la que habla es la terapeuta o la persona externa,
una persona en crisis y sabemos cuál ha sido la razón o cuáles son las emociones que han llevado que él se encuentre de la manera como se encuentra. Ser un espejo emocional, me refiero a Álvaro, por ejemplo. Álvaro, yo sé que estás muy molesto. Y en este momento sé lo que sientes. Sé que te sientes molesto, tienes mucha rabia, seguramente porque moví de sitio el libro que tú habías puesto en ese lugar, y quizás esa persona en ese momento de crisis no vaya a comprender todo lo que estamos diciendo, pero lo que estamos generando en él es una sensación de aceptación, de estamos aceptando tu emoción, y va poquito a poco a entender lo que significa empatía, y de esa manera poder crear que quizás en algún momento esta persona también se pueda comportar similar a cómo me estoy comportando yo, y si no llegamos a eso, por lo menos sí mostrarle entendemos lo que pasa, y después ya cuando se calme y salga de la crisis, decir, entendemos que estuviste molesto, entiendo que te sentiste así y así, pero esta no es la manera correcta de mostrarlo, y yo te entiendo porque soy tu mamá o porque soy tu terapeuta, pero quizás otra persona no te entiende, entonces dar alternativas. No nos sirve de nada decir, no, eso no se hace, si no le damos alternativas de comportamiento, de conducta. Y por último está la falta de filtro, que lo mencioné al inicio, que es, la falta de filtro al hablar y no saber qué cosas pueden herir, que tiene que ver mucho con empatía, qué comentarios pueden herir a las demás personas y qué comentarios no, como por ejemplo una regla básica que muchos papás le dicen a sus hijos dentro de esta condición es: si te regalan algo en Navidad o en tu cumpleaños y no te guste, no digas que no te guste. Para una persona, como lo hemos visto, sincera, leal, transparente, decir sí me gusta, a pesar de que no le gusta, le va a costar muchísimo. Pero lo que tenemos que crear ahí en él es de enseñarle qué consecuencia puede tener tu no me gusta este regalo o no quiero aceptar este regalo en la otra persona, y cómo se puede sentir la otra persona. Que todo o la mayoría de nosotros eso lo tenemos por intuición y ya sabemos manejar nuestros filtros, y de acuerdo a lo que hemos aprendido y experiencias sabemos qué decir y qué no decir. Muchas veces nos equivocamos, sí, pero en la mayoría de casos mentimos y tenemos estas mentiras blancas para evitar herir a la otra persona, que es un proceso súper complicado. Nosotros lo vemos como algo simple, pero realmente enseñarle a una persona con un nivel de empatía bajo esto es complicadísimo, y ahí es donde nosotros tenemos que tener paciencia y sobre todo siempre hablar de lo que estamos creando en las emociones de los demás. Para poder hablar de las emociones de los demás, ojo, esta persona tiene que haber reconocido sus propias emociones y tiene que ponerle palabras a sus emociones, que también es un proceso largo y de mucho trabajo, pero para que tengan en cuenta esto también de la empatía. Comunicación social, verbal o no verbal. En muchos casos hay cuando son personas verbales, un lenguaje plano, monótono, sin entonaciones, como por ejemplo en preguntas. Hay un lenguaje bastante robótico, se dice incluso. De ahí poco contacto visual. Yo creo que, discrepo con una opinión que es: tienes que mírame a los ojos, mírame a los ojos cuando te hablo, porque tenemos que tener en cuenta que mirar a los ojos para una persona dentro del TEA muchas veces causa incomodidad, porque las personas con TEA, en lugar de ver algo completo, ven muchos detalles. Sí estoy de acuerdo con que la mirada tiene que ser fijada en algún punto para obtener su atención, ¿no? Porque si yo estoy hablando con una persona y la persona está mirando a otros sitios, la concentración también se divide y se concentra en otras cosas, los pensamientos quizás también. Entonces ahí hay que ser un poquito más flexibles, y lo que yo hago con mis chicos es, por ejemplo, mírame la boca, o mira la pelusa que tengo, lo que fuese, siempre detalles, ¿no? El que tengo acá, o si no quiere mirar nada mío, cuando estamos trabajando en terapia, por ejemplo, lo que hago es encima de la mesa o del sofá o en el sitio donde estemos, poner un punto rojo, porque un punto rojo o un punto del color que sea
muchas veces no tiene ningún tipo de relación o connotación con otras cosas, entonces la persona se concentra en este punto, no hay necesidad de que me mire a mí, pero sí sé que lo más probable es que me está prestando mucho más atención de lo que yo le diría, mírame a los ojos mientras estamos en terapia, y él se está concentrando más en sus emociones y en lo incómodo que es mirarme a los ojos que lo que realmente está aprendiendo. Sí, de ahí está, bueno, la falsa o nula interpretación de conductas no verbales, y ahí es donde nosotros tenemos que ser lo más expresivos posible y exagerados posibles al decir las cosas, al expresar las cosas de forma no verbal. En el trabajo con teoría de la mente con nuestros chicos, cuando yo trabajo con ellos el tema de reconoce cómo me estoy sintiendo solo mirándome. Si lo que él me está diciendo me aburre, yo no solamente voy a hacer así, sino que bostezo y me echo encima del sofá, o incluso me echo en el piso y me pongo una frazada encima haciéndome la dormida. O sea, realmente lo más exagerado posible para que esta información y si este mensaje pueda llegar a ellos de una manera más directa. Y de ahí decirle, no siempre las personas van a hacer esto, de tirarse al piso con una frazada, pero por lo menos ir creando en ellos conciencia de que el lenguaje verbal también dice mucho. Otra cosa que también pasa mucho es que nuestros chicos, sobre todo los adolescentes, nos dicen, me miró a mí y se está burlando de mí, y ya se crea historias de por qué se burló de él y cuál es el motivo de la burla y cosas así, que no es que sea paranoico, no es que tenga, no sé, ideas equivocadas, sino que interpreta conductas no verbales de una manera distinta a la que podríamos interpretarlo nosotros, o incluso distinta a la realidad. Y terminamos con el tema de metáforas, bromas y sarcasmos, que también es algo complicado, porque tenemos que ponernos a pensar en el pensamiento un poco flexible y literal que tienen muchas de estas personas dentro de la condición, que entender una metáfora o es un simple me muero de frío, estamos creando quizás ansiedad en la persona, porque incluso me ha pasado que me digan no te mueras, y ya creé un miedo o ansiedad, e incluso dice, me pasó hace poquito, me dijo, pero no te puedes morir porque acá en Lima solo hay 16 grados centígrados y a los 16 grados no te puedes morir de frío, sino que y me habló de toda la teoría bueno, sí, del tema de a partir de qué temperatura uno realmente se puede morir de hipotermia, y que yo solo había dicho qué frío está haciendo, ¿no? Solo que lo dije de una manera que no llegó a él de la forma que yo quería. Y para terminar con lo que es comunicación social, me he olvidado de algo, que es lo poco expresivos que pueden ser también con respecto a los gestos, y que ahí nosotros tenemos que bueno, primero conocerlos bien para poder interpretar los gestos o las cosas que nos quieren transmitir a través de los gestos, pero también enseñarles, ¿no? Que gritos o conductas, se podría decir, inadecuadas, no siempre nos van a transmitir el mensaje que queremos tener y que no los vamos a llegar a comprender, sino que muchas cosas se pueden transmitir también a través de los gestos. Tengo varios chicos que sonríen, lloran y se ponen molestos con la misma expresión facial, y que es un tema que tenemos que tener en cuenta que ocurre, pero que también puede ser aprendido, ¿no? Terminando con la última área, que sería patrones restrictivos y repetitivos en comportamiento. Un tema es fieles a la rutina, intolerantes a los cambios. Ojo, que yo no estoy hablando de todas las personas con TEA, ¿no? y dentro de esta condición, sino que son las características más comunes en nuestros chicos, que pueden aparecer en algunos como en otros quizás no aparezcan, y que sí sean muy tolerantes a por ejemplo, los cambios por el estilo de vida que también han tenido. Bueno, intolerante a los cambios, ahí recomiendo anticipar cada cambio, si es posible de manera visual también, lo más explícito y directo posible. Fijaciones inusuales y obsesiones, que voy un poquito de nuevo al tema que les comentaba hace un ratito, que pueden ser expertos en un tema, pero también en obsesiones de limpieza, manías,
por ejemplo, repetitivos con algún tema o algún capítulo en específico, o incluso en una escena. Yo tengo chicos que les gusta mucho ver comerciales y repiten y repiten y repiten, no todo el comercial, sino solamente la escena o una frase de este comercial, porque les gusta y porque realmente incluso los puede calmar en algunas situaciones, pero los demás, de forma externa y como observadores, no vamos a entender este comportamiento en ellos si no entendemos esto. Juegos. Ahí sí, nuevamente les pido, empecemos, sobre todo cuando son niños, verbales, no verbales, no importa, pero enseñándoles a jugar. Los niños aprenden a través del juego. Y enseñarle a jugar a un niño neurotípico, es decir, una persona que no tiene TEA o que no está dentro de esta condición, puede ser fácil, pero también tenemos que tener en cuenta, incluso en personas neurotípicas tenemos que regirnos de sus intereses y guiarnos de sus intereses, y en este caso tenemos que hacerlo aún más. Y si les interesa, por ejemplo, dar vuelta a la llanta de un carro o dar vuelta a cosas giratorias que ocurren, nosotros seguirles la corriente y decir, wow, qué divertido puede ser esto, y damos vuelta, y de ahí buscamos un trompo, que el trompo realmente sirve para dar vuelta, entonces usamos el trompo, usamos diferentes cosas que la función de estos objetos realmente sea dar vuelta, y les vamos cambiando el interés de dar vuelta a algo, pero algo más funcional. Que ese es el primer paso, el juego funcional. Yo uso el trompo para dar vuelta, yo uso el carrito no para darle vuelta únicamente, sino quizás viendo la llanta cómo se da vuelta, pero mientras maneja o bien mientras avanza el carro, y de ahí podemos ir incluyendo otros aspectos dentro del juego también funcional. Y el siguiente paso es el juego simbólico, que es el juego complicado, muy complicado llegar a este punto, pero no es imposible, y en casi todos los casos llegamos a este punto, pero es imaginar y crear un juego que no existe, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una tacita de té de plástico, digo, uy, me quemé la lengua, el té está muy caliente, primero van a llegar comentarios como que ahí no hay nada y no te puedes quemar con el aire, pero luego sí vamos creando este tema de creatividad y de alejarnos poquito a poco de la literalidad y de la poca flexibilidad que pueden tener, y creando un juego simbólico en ellos que muchas veces puede ser divertido. Y dentro de todo el juego, lo principal que tenemos que enseñar es: jugar conmigo es más divertido que jugar solo. Y para enseñarles eso, tenemos que adaptarnos a su manera de jugar. Y si a mí no me parece divertido, que realmente no me parece divertido dar vuelta a las cosas, yo simulo que me estoy divirtiendo y que qué divertido, y acá tenemos colores de estos colores, o decirle: Álvaro, mi pelota gira mucho más rápido que la tuya, a ver cómo podemos hacer que la tuya también gire más rápido. Vamos creando también sistemas de competencia, que es importante que tengan, porque hay muchos juegos de competencia chapadas en los deportes en general, que en algún momento van a estar confrontados con esto, pero siempre dirigidos a sus intereses. Movimientos estereotípicos tiene que ver con esta área. Los movimientos estereotípicos se pueden dar de diferentes maneras. ¿Qué significa estereotípico? Que es un movimiento repetitivo y que muchas veces no tiene ningún tipo de función, o sea, no está para comunicar algo, que puede ser un aleteo, puede ser balanceo, puede ser correr de un lado a otro. Un movimiento estereotípico que no llega a ser un movimiento, pero que también es algo del cuerpo, es por ejemplo, meterse en lugares muy angostos, o no sé, meterse debajo de la cama y sentir que la cama lo está aplastando de alguna manera, o del colchón, o de algo que realmente aplaste el espacio y les disminuye el espacio libre que tienen. También son movimientos, y que muchas veces están relacionados con la ansiedad que siente este niño y la autorregulación que necesita, ¿no? Bueno, y el tema sensorial, que también es bastante frecuente en nuestros chicos, ya sea hiper o hipo actividad con respecto a lo sensorial, es la falta de filtro que tienen para filtrar sonidos, por ejemplo, que en este momento no son tan importantes. Ustedes en este momento me están escuchando a mí, pero hay personas escribiendo, moviendo el pie, abriendo la puerta por atrás, quizás uno que otro susurrando. Son sonidos que si yo me pongo a escuchar, realmente los percibo,
pero si estoy concentrada en algo, lo más probable es que pasen desapercibidos, como el tráfico de afuera y el claxon o el ventilador. ¿Por qué? Porque nosotros sí contamos con este filtro y sí contamos con esta habilidad, pero muchos de nuestros chicos no cuentan con eso. Entonces escuchan la tos, mi voz, el teléfono, el susurro y todo a la vez, que imagínense cómo se deben sentir en situaciones así, ¿no? Y tiene que ver todo el tema sensorial, pero que también hay un tema sensorial con respecto a la piel, las etiquetas que los molestan, la cercanía física que les molesta también, sabores, texturas en general, o incluso luces muy fuertes. O sea, sensorial va de acuerdo a todos nuestros sentidos, y que en algunos está presente y en otros no. Cada característica que yo he mencionado, no voy a volver a decir todas, pero quiero que tengan en cuenta que las características no son el problema. O sea, de que sea una persona hipersensible, por ejemplo, no es que eso de per se sea el problema, porque si esta persona vive en el desierto y no hay sonidos ni estímulos externos, no importa, sí va a poder manejarlo bien. Lo que es el problema es lo que causa en esta persona dentro del contexto en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, hipersensibilidad, aumento o disminución en la respuesta al dolor, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que se golpean y realmente se golpean fuerte, pero no sienten dolor, entonces no comunican que les duele algo, e incluso he tenido casos de apendicitis y donde han estado al filo de realmente algo muy muy grave, pero ese dolor no lo percibían, entonces no lo comunican. Baja tolerancia al caos, a muchas personas, a mucho movimiento, también es como consecuencia a una hipersensibilidad. Intereses restringidos, como consecuencia tiene que los periodos de atención van a ser muy cortos en situaciones que no sean de su interés. No significa que sea una persona con déficit de atención, porque muchas veces se confunde eso también, sino que tiene un interés o una atención selectiva y decide en qué momento prestar atención y en qué momento no. De ahí el déficit de imitación, o en las habilidades de imitación tanto verbales como físicas. Esto también es algo que los perjudica en el desarrollo, porque una persona que no imita no aprende, ¿no? Porque al final todos nosotros, incluso idiomas, todo lo aprendemos imitando y en repetición. Entonces ahí tenemos que evaluar eso también para saber, ¿hay habilidad de imitación o no? Y si no hay, empecemos a trabajar la imitación antes de enseñarle otras cosas. Poca fijación de mirada, de por sí no importa si nos fija la mirada, eso es algo que sí quiero que quede claro. No es tan importante que nos fije la mirada y que nos mire a los ojos cuando hablamos, sino que lo importante es que preste atención a lo que está pasando en su entorno, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, una consecuencia de eso es que no señala, como no hay fijación de mirada de por sí, no solamente a personas, es si yo quiero algo no señalo a eso porque no entiendo que señalando la otra persona va a dirigir la mirada hacia mi dedo, entonces se crea un problema de comunicación también ahí, ¿no? No sentirse entendidos. Yo creo que al final la consecuencia a todas las características mencionadas, o la peor consecuencia, es que no me entiendan, y no sentirme entendido es no sentirme aceptado, no sentirme respetado, y ahí es donde se generan conductas de intolerancia, conductas incluso agresivas, conductas de falta de tolerancia, de espera, de frustración y de muchas otras conductas, pero que muchas veces están relacionadas a la poca aceptación que perciben y reciben por parte de nosotros. Bueno, no nosotros, de los demás. Sí. Y ahí es, nuevamente lo repito, espejo emocional es importantísimo. Te entiendo. No es crítica, porque muchas veces nosotros nos comportamos criticando las conductas. Eso no se hace, no es momento de llorar, tranquilízate, no llores. Incluso con personas neurotípicas, ¿no? No llores. ¿Por qué? Si esa es su manera de expresarlo. Entiendo que estás triste, por eso estás llorando. Entiendo que estás molesto, por eso estás llorando. Yo estoy acá para calmarte y para buscar una solución juntos. Se calmó el niño o la persona y después se dice, se da alternativa, ¿no? Para la próxima, que lo más probable es que la próxima vez también llore y la siguiente también, pero poquito a poco vamos creando en él la conciencia de que efectivamente hay otras alternativas de comportamiento.
Estos de acá está dirigido a padres de niños pequeños o quizás a profesores, a personas especialistas en el tema de desarrollo, de educación, que tengan en cuenta las señales de alerta en los chicos, sobre todo más pequeños, y que son las señales más comunes que nos pueden dar. No nos pueden decir si la persona tiene autismo o no, ojo, pero sí nos pueden dar como que el caminito hacia podría ser o no y saber hacia dónde podemos derivar a esta persona, ¿ya? O simplemente observar de una manera más concreta y más específica. Falta de fijación de mirada, ¿sí? No señalar para dirigir la atención a otras personas, o sea, a otros objetos. Por ejemplo, si quiero agua, yo lo señalo, que los niños pequeños empiezan a hacerlo más o menos desde el año, incluso antes. Esto no ocurre de forma innata en los chicos. Nula o poca reacción a su nombre. Muchas veces he escuchado que los papás me dicen, parece sordo, yo creo que es sordo, pero uno hace un sonido fuerte y el niño voltea y reacciona porque se asusta o porque le llama la atención al sonido, entonces no es sordo, simplemente es un estímulo que en ese momento no le llama la atención. Falta de sonrisa social. ¿Qué significa sonrisa social? Que si yo tengo un niño pequeño, un bebé, y yo me acerco a él y le sonrío y le hablo de un tanto aniñada y qué sé yo, el niño lo más probable es que reaccione de la misma manera imitando lo que uno está haciendo. No de forma verbal necesariamente, pero sí algún gesto parecido al que yo hago. Y esto muchas veces no está presente en nuestros chicos. Y bueno, eso va de la mano de falta de imitación verbal y de gestos también. La importancia del diagnóstico temprano, creo que es algo que sí está claro, pero que es importantísimo siempre tenerlo presente. Cuanto más temprano sea, no tanto el diagnóstico, sino darnos cuenta de que algo no va tal cual debería ser, entre comillas, y que el desarrollo no se ha dado de acuerdo a la edad cronológica que tiene. Entonces sí darnos cuenta, algo no está ocurriendo de la manera como debería. Ver en un checklist, por ejemplo, hay o no estas conductas. Si es que sí hay algunas de estas conductas, buscar un profesional que pueda apoyarlos o derivarlos a alguien, y teniendo en cuenta que cuanto más temprano se diagnostique y cuanto más temprano se empiece con una intervención, mejor va a ser el pronóstico al final, ¿no? Y vamos a poder llegar a tener una persona mucho más funcional si empezamos desde pequeños que ya una persona en la adolescencia, por ejemplo, empezando una intervención. Los objetivos de los métodos de intervención. Los objetivos generales. ¿Qué es lo que queremos lograr cuando mandamos a un niño a terapia? Sin importar qué tipo de terapia sea, ¿ya? Lo que queremos lograr es la disminución de frustración en general. Queremos que esta persona se frustre menos. Yo no digo que no se frustre porque no es real. Yo también me frustro y ustedes también, pero que el nivel de frustración y la frecuencia de frustración sea cada vez menos. Por ende, la ansiedad que percibe y que tiene también sea cada vez menor. Eso es un objetivo. Aumentar seguridad en sí mismo. Para aumentar la seguridad en sí mismo, que no necesariamente tiene que ver solo con autoestima, sino en general, o sea, tomar decisiones, entender que yo también puedo tomar decisiones y que no me están o que me están empoderando y me están dando opción de ser una persona que puede decidir y no están decidiendo todo por mí, es de suma importancia. Y ahí también tiene que ver con los logros sociales que esta persona pueda tener. Si es una persona que constantemente es rechazada, se burlan de él o de ella, lo más probable es que no se sienta seguro en ningún contexto social. Pero si nosotros generamos situaciones sociales no forzadas, ¿ya? Porque al final eso de talleres de habilidades sociales, yo no tengo nada en contra de estos talleres, pero yo creo que muchas veces no son lo que nuestros chicos necesitan, porque nuestros chicos necesitan estar en contacto con personas que tengan intereses similares a ellos, sin importar si tienen 4 años menos, 6 años más, o si son mujeres o hombres, o si son 5 o son 20. Lo que importa es que los intereses se parezcan, y ahí, cuando hay un tema de interés en común, pueden haber logros sociales.
Pero si yo obligo porque a fulanito lo veo siempre solo en el recreo, entonces lo voy a obligar, acércate a ese grupo, mira, está jugando chapadas, o acércate allá que está jugando al lobo y a los chanchitos. Una persona que todavía no puede salir de este tema literal y rutinario y que no tiene la capacidad creativa para imaginarse ser el chanchito o el lobo, no va a tener ningún logro social. Y lo que va a pasar es que se va a frustrar, va a decir, yo no estoy acá en el mundo para socializar, y ahí es donde empieza el rechazo o, de lo contrario, el alejamiento, ¿no? Conseguir autocontrol, creo que eso es fundamental. Para poder conseguir autocontrol tenemos que reconocer qué es lo que está pasando conmigo, cuáles son mis límites y alternativas de comportamiento. Y bueno, y al final está el tema de habilidades sociales, pero ya teniendo en cuenta todo lo anterior que he mencionado. La metodología que nosotros empleamos en el centro, o las metodologías, son ABA, que es Applied Behavior Analysis, que es un método únicamente conductual. La manera de trabajar de nosotros en el consultorio no es ABA puro, porque ABA puro va de la mano con el condicionamiento puro, por decirlo así, bueno, no sé si castigos, pero siempre reforzando cada conducta positiva, y eso no corresponde a la realidad. Entonces nosotros efectivamente trabajamos con aspectos del ABA y con un programa de ABA, pero adaptado, no sé si está permitido o no, la verdad que no sé, pero lo hemos adaptado y nos va muy bien, porque tratamos de pegarnos más a la realidad y quizás hasta va a sonar quizás un poco feo, pero ser más humanos y darnos cuenta de que el niño también puede ir desarrollando motivación intrínseca de una manera distinta a ser condicionado todo el tiempo, pero igual lo empleamos y nos va muy bien con esto, porque tenemos que tener en cuenta un niño o una persona en general que no está motivada a hacer algo, no lo va a hacer. Entonces tenemos que trabajar con la motivación para que exista un aprendizaje de por medio. ¿Y cómo se logra eso? A través del refuerzo positivo. Y que el refuerzo positivo, ojo, no siempre tiene que ser comida o algo material, sino que puede ser un refuerzo positivo simbólico, como una carita feliz, o puede ser un refuerzo positivo como un wow, qué bien lo hiciste, que es un refuerzo social. Los objetivos del ABA son disminuir conductas inapropiadas y aumentar conductas apropiadas, que creo que ese es como que el objetivo final, y que se puede lograr poquito a poco, concentrándonos sobre todo en las conductas adecuadas que tiene la persona, reforzando esas conductas para que cada vez sean mayores o más frecuentes estas conductas, por ende se van a ir disminuyendo las otras, como prestándole menos atención a las conductas inadecuadas y más atención a las conductas adecuadas. Para esto es importante entender la conducta. ¿Cómo funciona la conducta? Toda conducta de todos nosotros tiene siempre un antecedente. Nosotros hacemos algo porque algo nos ha invitado a hacer, ¿no? Entonces está el antecedente junto con el comportamiento, es igual a la reacción. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿O a qué? No, eso no es mi teoría. ¿A qué se refiere esta teoría? Que si, un ejemplo, por ejemplo, el niño está comiendo conmigo y está comiendo muy bien y suena mi celular, yo contesto y en ese momento empieza a jugar con la comida, me tira la comida al piso, no significa que ya no tenga hambre, lo más probable es que sí siga con hambre, pero como en ese momento mi atención está dirigido a otra cosa, a un objeto, ya no a él, entonces él está tratando de llamar la atención, ¿ya? Entonces, antecedente, sonó mi celular, contesté mi celular, antes le estaba dando de comer, ya no lo estoy haciendo, su comportamiento es tira la comida al piso, que es algo inadecuado, y la consecuencia de ese comportamiento es lo fundamental en ese momento y que va a hacer que ese comportamiento para la próxima vez se repita. No, quizás sí se va a repetir 1, 2 o 3 veces más, pero va a hacer que ese comportamiento en algún momento se anule y ya no esté presente. ¿Cómo? Si yo digo
ay, no, tiraste la comida al piso, cuelgo el celular en ese momento, le dirijo la atención al niño, incluso de repente lo regaño, pero aunque sea negativo también es mi atención, o sea, estoy dirigiéndole mi atención, colgué, que era lo más probable que quería. Entonces le digo, ¿cómo se te ocurre tirar la comida al piso? Ahora lo tengo que limpiar, bla, bla, bla. ¿Ya? Si yo hago eso, la próxima vez va a ser lo mismo y en 10 veces va a ser lo mismo porque estoy reforzando una conducta inadecuada. Si lo que yo, o lo que podría hacer, esto es un ejemplo quizás no tan realista, pero para que lo tengan en cuenta, lo que podría hacer es seguir hablando por teléfono y en algún momento colgar, pero no porque él tiró el plato al piso, ¿no? Sino, y quizás incluso me podría voltear y el niño está ahí y no va a entender y por qué no me está prestando atención. Entonces, si yo no le doy atención a la conducta de ese momento, no va a haber algo que no va a estar comprendido por el niño, ¿ya? Y después cuelgo, después de un rato, y puedo decir, te quedaste sin hambre, no me digas, porque seguramente estás sin hambre si la comida está en el piso y ya no tienes hambre, bueno, entonces vamos a limpiarlo, no sé qué, le puedo servir otro plato si quiero o no, pero no le doy tanta atención a la conducta, esa conducta se va a ir disminuyendo y va a desaparecer, ¿ya? A eso me refiero con esto. Obviamente sean más flexibles con este ejemplo, pero para que tengan en cuenta cómo funciona el comportamiento. Nuestro siguiente método más empleado en las terapias Stitch. No significa que estas sean las únicas 3 metodologías con las que trabajamos, tenemos otras como PECS y otras metodologías, pero son las más usadas. Teach es la metodología que dice que las personas dentro del TEA son personas que tienen el canal visual probablemente más desarrollado que otros canales, como el auditivo. Entonces, si sabemos que su canal visual está tan bien desarrollado, usemos el canal visual para el aprendizaje. Si sabemos que son personas que necesitan rutinas, orden, estructura, pocos cambios, utilicemos esta característica dentro de nuestro aprendizaje y nuestra metodología para poder enseñarles. Y justamente Teach dice esto. Teach dice, bueno, ahí me faltó una parte, pero desorganización del comportamiento y la desorganización del ambiente producen problemas de conducta. Entonces, si sabemos esto, lo que tenemos que hacer es simplemente organizar mejor las cosas, organizar mejor horarios, tener ayudas visuales, porque acordémonos del canal visual, tener ayudas visuales que le permitan al niño o a la persona entender mejor las reglas sociales. ¿Por qué después de ir al baño me tengo que lavar las manos? ¿Por qué antes de comer me tengo que lavar las manos? ¿Por qué me tengo que duchar todos los días si a mí no me gusta el agua? No sé, cosas así que tienen que ver con higiene en este caso, pero que también es un tema que la sociedad dice que tenemos que hacer, porque si yo no me he bañado en un mes, lo más probable es que nadie va a querer jugar conmigo. Entonces, todas estas reglas y todos estos procesos y estas estructuras se pueden hacer de forma visual, como lo ven ahí, paso por paso, qué es lo que necesito enseñarle a nuestro niño o al chico, qué es lo que le necesito enseñar paso por paso, o si ya está un poquito más avanzado, simplemente utilizar algunas señas dentro o ayudas visuales dentro de la casa o del colegio para que él se sienta un poco más seguro y comprenda mejor la función de cada uno de los objetos. Para lo que es refuerzo positivo relacionado al ABA también trabajamos mucho con lo que es carita feliz y triste, no stickers, sino como unas cartillas de un tamaño más o menos así, como una naranja, para simbolizar si esa conducta fue adecuada o no en ese momento, y no estar constantemente diciendo wow, qué bien lo has hecho con refuerzos positivos, sino simplemente ¿qué te parece si le preguntamos a la carita qué le ha parecido lo que has hecho ahorita? Entonces yo debajo de la mesa saco la carita de acuerdo al comportamiento, a ver carita, ¿qué opinas? Y sale la carita feliz, para que ese estímulo esté presente por más tiempo, y de esa manera vamos trabajando de una manera más efectiva usando ayudas visuales. También podemos utilizar tips para motivar, aparte de la carita feliz y triste, que para más pequeños, pero
podríamos motivar de esta manera usando economía de fichas o token, que así se le llama, poniendo como ítems las conductas adecuadas que queremos ver en nuestro hijo, en nuestro alumno, y viendo que, primero, obviamente teniendo en cuenta que sea un ítem o un objetivo realista, ¿no? Y viendo qué tanto nos está ayudando esto para la motivación, poniendo caritas felices o de lo contrario neutrales. Yo no trabajaría con carita triste en este caso porque es recalcarles no logras, no lo logras, no lo logras, sino que de repente lo dejaría en blanco o sin boca, y de esa manera él puede ir como que coleccionando caritas o fichas o lo que sea para llegar a un objetivo. Ir a tomar un helado con mi mamá el domingo, o ir al cine, o hacer alguna actividad social, si es posible que sean actividades sociales. Y lo último, como que quiero comentarles hoy día de metodologías, es la metodología, teoría de la... No es una metodología, perdón, es una teoría, justamente como lo dice, que nos comenta que las personas tenemos una habilidad que se llama empatía para poder meternos en la perspectiva de los demás, en los zapatos de los demás, poder comprender emociones sin que nos digan de forma verbal la emoción. Y toda esta teoría ha desarrollado estrategias para personas dentro del TEA para lograr, para apoyarlos a desarrollar habilidades sociales. ¿Ya? Teoría de la mente trabaja mucho también con ayudas visuales, trabajamos muchísimo para reconocer nuestras propias emociones. Primero tenemos que empezar por el yo. Antes de poder entender y comprender, aceptar a los demás, siempre es yo, ¿ya? Que ahí también juega un rol importante en la sensibilización acerca de si ya es una persona verbal y comprende, tiene mayor conocimiento con respecto a este tema de diversidad y qué sé yo, es importante que esa persona también sepa cuál es su condición y por qué no se puede controlar o por qué reacciona así o asá en algún momento. Entonces es importante sensibilizarlo a él, a sus compañeros, a profesores. Pero bueno, volviendo a teoría de la mente, reconocer sus propias emociones, saber cómo puedo reaccionar ante estas emociones. O sea, si yo me siento frustrado, cuáles son las cosas o las características biológicas o físicas que siento. Quizás me pongo rojo o de repente me duele la barriga cuando tengo nervios. También hablar de estas cosas, porque es importante para ellos saber que existe algo un poco más racional que me puede decir si estoy triste o si se llama frustración o si se llama rabia o si se llama vergüenza o cómo se llama la emoción, y luego ya pasar a los demás para poder comprender gestos en los demás, para poder comprender actitudes y comportamientos en los demás, y sobre todo entender que si alguien me mira o si alguien me miró sonriendo no se está burlando de mí, sino que quizás está únicamente tratando de ser amable. Y de eso se trata teoría de la mente. Y también se trabaja mucho con historias sociales. Por ejemplo, cuando uno de nuestros chicos nos cuenta, me pasó esto. Ok, él lo cuenta de manera verbal, lo más probable es que un poco desorganizado y que no podamos entenderlo del todo, a veces bien, y lo que hacemos es dibujarlo o escribirlo, si es una persona ya que escribe y lee. Pero en la mayoría de veces es dibujarlo. Mira, acá estás tú, acá está él, esto pasó, siguiente escena pasó esto, y la tercera escena esto, agregando emociones. Acá te sentiste así, espejo emocional, esta persona no entendió tu reacción, por eso pasó esto, pero de forma visual, ¿ya? Y ahí, no sé si se dan cuenta, pero al final estas tres metodologías como que van de la mano, que está el tema visual, está el tema de motivación y está el tema de emociones y de empatía y comprender un poquito desde mi perspectiva la perspectiva de los demás. Y ya para terminar y pasar a las preguntas, les voy a dar una lista pequeña de algunas recomendaciones en general, no es nada específico, pero para que lo tengan en cuenta. Siempre que demos una indicación que sea lo más claro y corto posible, porque si yo digo abre la puerta, prende la luz, busca la caja roja, muchas indicaciones a la vez, lo más probable es que se quede con las últimas dos indicaciones o que al final se confunda todo. Entonces, lo más corto posible, preciso posible, para no confundir.
A eso le sumo a que no deben haber contradicciones. O sea, si yo digo, si él me pide comprarle algo, yo digo, no, no te lo voy a comprar. Como es una persona tan literal, es mucho más fácil para él entender que el no es no, si yo soy consistente con mi no y consecuente. Pero si en algún momento por vergüenza, que dirán los demás, por la reacción que tiene, o que pobrecito porque está llorando, o no sé, cedo, lo confundo, porque al final mi no es tan literal como él ve o esta persona piensa que es. Tema de ayudas, eso es algo que siempre me preocupa, sobre todo a profesores o papás, porque muchas veces tendemos a dar mucha ayuda pensando que la persona no lo va a poder lograr o no va a poder aprender algo. Entonces, la cantidad de ayuda que nosotros brindamos muchas veces le quita motivación a la misma persona a intentar las cosas. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es empoderar. Lo puedes lograr. Si necesitas mi apoyo, yo te voy a apoyar. Si te estás amarrando el zapato, a jalar esto, pero el resto lo haces tú. Ya ves qué bien lo hiciste, en lugar de, ya mira, yo te lo enseño y tú mira. No, todo se aprende a través de la práctica y sobre todo confiando en las habilidades de nuestros chicos y creyéndomela, ¿no? Porque yo podría decir, sí lo vas a lograr, de repente no lo logra, pero si yo me la creo y soy realista con esto y empodero a esta persona, vamos a obtener mejores resultados. Tiempo fuera no significa lo siento en una esquina o lo encierro en algún sitio. Tiempo fuera yo me refiero a cuando hay demasiada carga de estímulos, es importante que esta persona pueda alejarse por momentos del ambiente que le está causando incomodidad, pero con límites, porque manipulan mucho, ¿no? Entonces está todo, o sea, no ellos, sino en general, todos manipulamos, pero está esto de si yo entro en crisis, si yo lloro, si me golpeo o si golpeo a los demás, me van a sacar del salón y yo voy a poder ir a jugar al patio, por ejemplo, ya lo usan como una técnica. Entonces ahí nosotros tenemos que decir, ok, veo que estás frustrado, veo que necesitas un tiempo fuera, pero su tiempo fuera es anda a secretaría y pide una hoja o acompáñame a traer tal cosa, siempre con una función y con límites de por medio. Bueno, el trabajo en equipo que lo mencioné al inicio, fundamental con todos los entornos del niño o de la persona. Esto también ya lo mencioné, que es solamente dar atención a las conductas adecuadas y conductas que realmente queremos que sean más frecuentes, y las otras conductas tratar de ignorar, que yo sé que no siempre ignorando funciona, porque si veo a un niño que se está autoagrediendo o se está golpeando y se está haciendo daño, voy a tener que reaccionar, obviamente, pero voy a reaccionar quizás de una manera más indirecta, colocando mi mano o abrazándolo o poniendo un cojín en la pared, por ejemplo, a decir, eso no se hace y qué estás haciendo, y ya mucha tensión de por medio. Lo del espejo emocional espero que haya quedado claro, siempre mostrar empatía a los chicos diciendo que los entendemos y así crear aceptación en ellos. Enseñarle a jugar, fundamental, acuérdense, iniciando de forma funcional, simbólica, y de ahí creando un interés en jugar en grupo. Es más divertido que jugar solo. Anticiparle cualquier cambio. Hay personas que repiten mucho, no solamente escenas como lo que mencioné, sino también frases. Y es importante que nosotros también pongamos el pare, ¿no? Porque yo tengo mamás que me dicen, ay, pero si quieres saber 5 veces o 10 veces lo mismo, se lo voy a responder porque igual tengo el tiempo de hacerlo. No, porque tú tienes el tiempo de hacerlo, pero quizás otra persona no. Y si él está entre niños de su edad, lo más probable es que le digan, cállate, o reaccionen de una manera distinta a la que reaccionamos. Entonces ahí ser lo más realistas posibles y decirle, ya mira, te voy a responder una vez más, pero después ya no. Y aunque me preguntes, no te voy a responder más, no porque no quiera, sino porque yo ya te lo dije y tú tienes una buena memoria. Punto. Incluir responsabilidades. Empoderar a una persona es confiar en él, confiar en sus habilidades, pero también hacer que sea funcional y que sea una persona útil y que sienta logros. Agregar responsabilidades dentro de sus horarios reales, ¿no? Cada vez que el niño... los cambios son muy importantes. Cuando terminamos de jugar con el juguete A, guardamos el juguete A para poder sacar la caja de los juguetes B, para entender de que todo tiene un inicio y al final hay una consecuencia, que es lo de guardar.
que a eso le sumo también las actividades. Si mi hijo está jugando con Lego, procurar de que la tele no esté prendida o que de por sí no haya muchos estímulos de por medio para que realmente se pueda enfocar y aprender del juego y de las actividades que esté haciendo. Tener horarios fijos, o sea, más allá de levantarse y de las comidas, como lo he puesto acá, es horarios fijos para todo, para absolutamente todo lo que se pueda, siempre metiendo un poquito de cambios anticipados para que no sea una persona demasiado rutinaria, pero los horarios fijos crean seguridades en ellos. Bueno, tratar de buscar la mirada más que decirle mírame, 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 o buscar alternativas como las que yo mencioné al inicio, de mirar otra cosa y así prestar atención. Y bueno, acá abajo está el correo del centro, está nuestro teléfono también, por si hoy día no logro responder todo lo que ustedes necesiten, o de lo contrario quieren algún tipo de información, por ahí se pueden contactar con nosotros. Y espero haberles dado informaciones no tan repetitivas y que ya sabían todo, sino quizás algo nuevo, y sobre todo crear conciencia en todos ustedes para respetar y ser más tolerante con la diversidad en general. Gracias. Y una última cosita, que nunca he terminado una presentación así, pero creo que no está de más hacerlo. Muchas veces cuando yo estoy acá parada y hablo de cosas, de la poca experiencia que puedo tener con nuestros chicos, a comparación de la experiencia que tiene, por ejemplo, Mila u otras mamás o profesoras que a lo largo de su vida han trabajado con personas dentro del TEA, quiero que sepan que lo que yo digo, lo digo por la experiencia que tengo con mis chicos, porque existe una teoría. Esta teoría tiene argumentos válidos también, pero quiero que sepan que no funciona en todos los casos, y que de lo que yo les he dicho hoy día es una partecita de todo lo que existe, que muchas cosas están también involucradas con mi opinión y con lo que yo pienso al respecto de esto. No significa que sea lo único correcto, pero quiero que lo tengan en cuenta, y pido otro aplauso no para mí, sino para ustedes, madres y profesoras que día a día comparten con nuestros chicos. Pasamos a las preguntas. Primero agradecerte por la charla, realmente muy interesante. Yo quería saber si el diagnóstico solo se ciñe a estas características o hay algunas pruebas que se pueden hacer para, no sé, definir realmente el diagnóstico. El diagnóstico no tiene nada que ver con esas características. O sea, si ustedes en casa se ponen a observar a su hijo y le ponen checks a estas características, no significa que realmente se dé dentro de un TEA. Ojo, ¿no? Que esto es algo informal y que les puede servir a ustedes como una guía, pero existen pruebas estandarizadas, que es el A2, el ADIR, que es lo que usamos nosotros y en la actualidad es lo que más se usa, y existen otros cuestionarios y pruebas que no los empleamos nosotros, pero efectivamente sí. ¿En tu centro diagnostican esto también? Sí, con la sí. tecnología? Y mi otra pregunta está relacionada a los colegios, o sea, ¿qué tipo de colegios son recomendables para los niños? Sí. Con respecto a eso, yo necesitaría saber un poquito más acerca de tu hijo en este caso, o de la persona, del alumno, pero una recomendación general para todos es que el colegio sepa acerca de este tema. Lo principal es eso, que el colegio sepa acerca de este tema, que el colegio esté abierto a trabajar con otras personas, con profesionales externos, que acepten la observación externa, porque muchos colegios dicen no. Nosotros, por más guau que sean los colegios, pero si eso no funciona, no es un buen colegio para nuestros chicos, porque sí necesitamos observar, sí necesitamos trabajar en equipo, y si es posible tener cada 2 semanas una reunión con los profesores, y necesitan darnos ese tiempo. Eso creo que son las 2 cosas que yo desde un inicio tendría en cuenta, y si no funcionan descartaría ese colegio. Y lo otro es que sea un colegio personalizado, quizás con menos alumnado, que sea un colegio estructurado, organizado, esas cosas. Sí. Por ejemplo, usted habló sobre que después de una crisis decirle al niño que le entendemos.
Pero si en una ocasión no entiendes realmente qué es lo que le pasa, por ejemplo, a mí me pasa que mi hermanita de la nada se pone a llorar. O sea, ¿cómo reaccionar ante ese comportamiento? Lo que pasa es que ahí, más allá de buscar el por qué está llorando, es importante de hablar qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, después de una crisis, ¿tu hermana, por ejemplo, es verbal? No. Pero igual, lo que se puede hacer en ese caso es decirle, te has sentido muy asustada. No sé, si tú imaginas que quizás el miedo es la emoción que está en ese momento como prioridad ahí, que ha desencadenado esa conducta, te has sentido muy asustada, pero acá estoy yo, y si acepta abrazos, aceptar ese tipo de cosas. Y sobre todo en un caso así, cuando son personas no verbales, lo que es importantísimo es hacer una lista, como un registro de en qué situaciones se presentan qué conductas, porque quizás, y uno no se da cuenta, es la tele que está prendida, y que la tele prendida está, o que justo ese comercial está desencadenando esa conducta en ella, o que de repente en la cocina están friendo ajos, y que en verdad podría ser cualquier cosa. Entonces, tener un registro de por lo menos 2 semanas viendo en qué situaciones se presentan qué conductas, para poder llegar a posibles conclusiones y quizás ahí comprender mejor esa conducta y evitarla, ¿no? Pero al final, ¿eso qué le decimos? ¿Te entendemos? ¿Te entendimos? O sea, te entendemos, es importante, aunque sean personas no verbales, por el tema de aceptación, y decirle lo que tú tienes es miedo, pero tú no estás sola. Si es miedo, no sé, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero no estás sola, acá estoy yo, y yo te entiendo, y mamá también te entiende, y estamos contigo. Más allá de decirle eso no se hace, no debes llorar, ¿no? Sino que es un tema de aceptación, pero es importante tener el antecedente, y por eso es importante hacer este registro. ¿Sí? No sé si todos llegaron a entender, pero su pregunta es si las personas con síndrome de Asperger están considerados como personas con autismo. Sí, yo hace un momento hablé que desde el 2013 ya no se diagnostican a personas dentro del TEA según el Manual de la Salud Universal, sino que ahora solamente se habla del trastorno del espectro autista, pero personas que han sido diagnosticadas anteriormente con síndrome de Asperger, sí es un tipo de TEA, de trastorno del espectro autista, con características similares, pero con quizás menos compromiso cognitivo, ¿no? Pero sí es parte de la condición. Sí. Una consulta. Yo soy profesora y en un aula de niños de inclusión. Mi problema es a la hora de evaluar. Porque cuando yo evalúo a un niño que no es autista, de todo lo que se pide en mi programa, un niño autista no desarrolla texto, no hace exposiciones. Entonces, yo al evaluarlo es en mí el problema, no sé cómo hacerlo, porque no está cumpliendo con todo lo que he dicho. Sí. ¿Cómo hago? Sí. Existe lo que es adaptación curricular. Para poder llegar a una adaptación curricular que sea aceptada dentro de lo que es una evaluación y que esa nota tenga valor, ¿no? Tiene que haber un proceso de inclusión de por medio. El autismo, el TEA hoy en día cuenta como un caso de inclusión en los colegios, se puede inscribir como caso inclusivo. Una vez aceptado eso, se puede hacer de forma formal una adaptación curricular, y si es una persona, por ejemplo, verbal más que escrita, o si dibuja mejor de lo que escribe, entonces adaptar un poquito nuestro método de evaluación para poder evaluar efectivamente lo que sabe y lo que no sabe esta persona, y quizás también incluir varios intereses o algunos de los intereses que pueda tener para poder evaluarlo en el área que tenemos que evaluar, pero de acuerdo a los intereses que tiene. Yo creo que adaptar la currícula y adaptar nuestra metodología de evaluación es lo más humano y lo más correcto que podemos hacer, porque si nosotros nos regimos a lo que es común y no somos flexibles con eso, lo más probable es que esta persona no pase de año o no tenga
como que las notas que realmente se merece tener porque puede ser evaluado de una manera distinta, ¿no? Trabajamos mucho con lo que es temas virtuales y haciendo PowerPoint o mandando las tareas a la profesora de forma virtual, imprimiendo, haciendo dibujos, que se evalúa de una manera muy parecida a los demás, pero sí, de ahí sí podemos sacar el conocimiento y la capacidad real que tiene el niño, ¿no? Gracias por la charla. Al inicio mencionaste sobre el intestino permeable. Tengo entendido que hay una conexión entre el intestino y el cerebro. ¿Qué tan efectivas son esas dietas que recomiendas o alimentos sin gluten o superorgánicos? El intestino, o sea, esta condición de la que tú hablas, no se cura con una dieta free de gluten y sin caseína, que es lo de la lactosa y eso. No es que con eso se cure, lo que vamos a evitar es que las toxinas que ingerimos a través de la alimentación no lleguen al cerebro y no lleguen a contaminarnos, pero hay todo un proceso que no soy yo la indicada de hablar de esto porque no es mi especialidad, pero hay todo un proceso que se emplea o se pone en práctica a la par de estas dietas que podrían que funcione y cure esto de la flora y del intestino, para que estas toxinas efectivamente ya no lleguen al cerebro y no llegue a haber una intoxicación. Funciona en algunos casos, ha funcionado y soy testigo de que ha funcionado, en otros casos no tiene ningún tipo de efecto y más es la ansiedad y como que lo negativo a lo que nos exponemos a nuestros chicos y sí, lo poco tolerantes que de ahí se vuelven con temas de nutrición a lo que realmente podemos obtener como cosas positivas, ¿no? Pero de que funciona, funciona y es un complemento a la alimentación. Sí, ahí al fondo. No, son dos diagnósticos o condiciones totalmente distintas y lo que ocurre muchas veces es que nuestras personas con TEA tienen una característica de déficit de atención, tienen la característica de hiperactividad, si lo queremos ver de esta manera, o de intranquilidad motora, que es como yo lo nombro, porque tienen motivaciones selectivas, atención selectiva, prestan atención a lo que realmente les gusta. El tema de intranquilidad es por la ansiedad que pueden estar sintiendo, porque no se sienten entendidos o no, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra y tampoco conozco casos de personas que han sido diagnosticadas con TEA y aparte con TDAH, porque de por sí las características del TDAH podrían estar metidas ya dentro de un TEA, ¿no? Sí existen colegios, no sé si nombrarlos, tú me puedes escribir y yo te doy la lista también, pero existen colegios que únicamente trabajan con personas dentro del TEA. Dependiendo del caso, tenemos que ver si realmente es la mejor opción para el niño, porque al final lo que queremos es que imite, que socialice, que se integre, ¿correcto? Y que sea lo más funcional posible. Entonces, si está con personas que tienen características y limitaciones como las propias, va a ser más difícil que esto se logre, ¿no? Buenas noches, gracias por la charla de todo. Una pregunta. Bueno, yo fui diagnosticado de niño con visión dispersa y oído disperso. Tenía problemas de aprendizaje y todo. Y tomaba Ritalin. Y me fue muy bien con eso. O sea, las notas me pude desarrollar. No se puede decir salir en mi cuadro. Pero mi hijo tiene un grado de autismo y la pregunta más que todo es si se le puede medicar de alguna manera o no tiene que dar una medicación. Esa es una pregunta difícil porque quizás voy a dar mi opinión y voy a
como que intervenir o manipular lo que tú quisieras hacer con tu hijo, y eso no lo quiero hacer, pero no soy especialista en el tema de migración, no soy doctora ni psiquiatra, Lo que pero sí es recomendable. sí, pero lo que te recomendaría es buscar alternativas a la medicación, o sea, buscar cualquier otro tipo de cosas antes de medicar, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de productos químicos producen dependencia y muchas veces se puede manejar de una manera distinta, no solamente con terapias, estoy hablando de otras cosas, de alimentación, de productos alternativos o incluso yoga, meditación, no sé, hay muchas otras cosas que podrías buscar antes de tomar la decisión de medicar. ¿Ya? Sí. Buenas noches, gracias por haber venido, de verdad. Yo soy un padre de familia, mi hijo fue diagnosticado con Asperger, ya tendrá 9 años que fue diagnosticado con Asperger. Él de chiquito no hablaba, solamente señalaba, se le cambió la alimentación, pasó por el tema del psicólogo, el neurólogo, el psiconeurólogo, y al final, a pesar de tanto esfuerzo de no medicarlo, se nos dio la opción de medicarlo. Ya tiene 12 años, lo seguimos medicando, media pastilla en la mañana, media pastilla en las noches, para que pueda, digamos, llevar una vida tranquila, ¿no? Que no que descanse bien, que no se altere. Pero yo quisiera saber si es que este tipo de medicina en algún momento la va a dejar, o sea, no va a depender toda la vida de una medicina, para que esté tranquilo y ya él pueda ya alcanzar, como se dice, por sí solo, la tranquilidad que necesita. Sí. Lo importante ahí, o sea, si ya llegaron a medicarlo y la medicación ha tenido efectos positivos en él y ha logrado que él descanse bien y haya un aprendizaje adecuado de por medio, lo que yo haría en una situación así es aprovechar esta situación de apertura al aprendizaje para darle herramientas, ¿no? Herramientas de autocontrol, herramientas de todo el tema social, herramientas propias también de frustración, de tolerancia, de cosas así, para que pueda ponerlas en práctica y ya no dependa tanto de este estímulo externo que es la medicación, sino que tenga sus propias herramientas y resolución de problemas de una manera más autónoma e ir probando, ¿no? Porque sí, hay casos de personas que han tenido medicación o que han sido medicados por 15 años y luego lo dejan, pero si no cuentan con las herramientas necesarias no les va a ir bien. Entonces hay que aprovechar este lapso o esta etapa para enseñarle todo esto y luego tomar la decisión de dejarlo. Sí. Voy a empezar por la segunda pregunta. Más allá de a qué colegio llevarlo, es el manejo que puedan tener los profesores, ¿no? Porque ahí es un trabajo constante con las personas que van a tenerlo día a día dentro del salón, y que si ellas tienen las herramientas necesarias, tienen un buen manejo y entienden lo que es la conducta y entienden en qué momento reaccionar y en qué momento no, yo creo que sin importar el colegio le va a ir bien, ¿ya? Eso con respecto a la segunda. Y con respecto a la primera pregunta, lo primero que yo te diría es ten en cuenta que ambos diagnósticos de tus hijos hoy en día ya no son tan actuales. El TGD, por ejemplo, dejamos porque era algo tan general que no sabíamos por dónde iba. Entonces
tener eso en cuenta, pero también ver en qué áreas de desarrollo es donde está teniendo déficits y si realmente ahorita en el nivel donde se encuentra cognitivamente hablando amerita que entienda lo que es esta condición con nombre y todo, que supongo que es el síndrome de Asperger en su caso, porque no veo la necesidad de hablar de eso. Lo que yo haría es hablar de diversidad y entender que hay personas con intereses distintos, con maneras de reaccionar distintas, con habilidades y déficits distintos, y que cada uno es tal cual es y que hay que aceptar lo diferente en este caso, y quizás en algún momento poco a poco ir creando como que conexiones con personas con síndrome de Asperger que hayan hecho cosas positivas, como template branding o como, no sé, personajes y genios, hasta se podría hablar así, para que él empiece a relacionar que el síndrome de Asperger es algo positivo y que ha hecho que muchas personas lleguen o logren sus sueños. Y una vez que él entienda que no es una limitación, que no es una discapacidad, sino que es algo positivo, quizás ahí pensar en decirse. Agradecemos a Emily Grossman por esta interesante charla. Muchas gracias.